En temas ambientales, Los Mochis en Sinaloa y la zona metropolitana de Guadalajara son las finalistas del desafío de ciudades del Fondo Mundial para la Naturaleza. Ambas fueron elegidas por un jurado internacional que evaluó más de 100 metrópolis de 21 países por sus acciones a favor de la sustentabilidad. De Los Mochis se destacó la reforestación de caminos peatonales para absorber las emisiones de carbono, además del fortalecimiento de la red de ciclovías y la mejora de todo el sistema de transporte público. En Guadalajara se está ampliando el servicio del tren ligero, se trabaja en un nuevo sistema público de bicicletas compartidas y se mejora el proceso de separación de basura. Tras la selección, un sufragio ciudadano dictaminará cuál es la ciudad más sustentable. Los resultados se darán a conocer el próximo 7 de julio. Lo que nosotros buscamos en este desafío es que las ciudades inspiren al mundo, ¿no? Encontrar qué están haciendo las ciudades en todo el mundo en temas de sustentabilidad y cambio climático que puedan ser inspiradoras para otras ciudades.